Hola, bienvenidos al campus virtual comunitario Salud Integral de las Sexualidades, VIH y Bienestar Comunitario. En el módulo 5 trataremos sobre violencia en el noviazgo y su influencia en la sexualidad. Mi nombre es Carol Moreno, soy politóloga con maestría en Ecología del Desarrollo Humano, mención Psicología Social. Actualmente estoy cursando una maestría en Estudios de la Mujer en la Universidad Central de Venezuela y soy la directora de una organización civil local de Mérida que se llama Red Mérida Feminista. He realizado diferentes formaciones en materia de derechos humanos de las mujeres y acompañamiento psicosocial. En este módulo vamos a tratar diversos temas relacionados a la violencia basada en género. Revisaremos conceptos básicos que nos ayudarán a entender cómo opera la violencia de género, nos ayudarán a identificarla en nuestras relaciones de noviazgo. También hablaremos sobre cómo incide la violencia basada en género en el ejercicio y disfrute de nuestra sexualidad. Y finalmente hablaremos sobre qué hacer si te encuentras o alguien que tú conoces se encuentra en una situación de violencia basada en género. Para iniciar, vamos a revisar conceptos básicos que son fundamentales para comprender el tema que trataremos hoy. Para iniciar, hablaremos sobre la diferencia entre sexo y género. Aunque son conceptos estrechamente relacionados y que muchas veces se utilizan de forma indistinta, en realidad no son lo mismo. El sexo se refiere a todas las características físicas que nos distinguen como hombres o mujeres. Estas características físicas no son sencillamente las observables como los genitales o las características como la barba, el cabello o los senos. En realidad también involucra aspectos no observables como características cromosómicas y hormonales de las personas. Algunas personas intersexuales tienen características tanto de hombres como de mujeres. Aunque no es algo común, según cálculos del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, aproximadamente el 1.7% de la población mundial presenta características intersexuales. Por lo tanto, es importante respetar la dignidad de estas personas. El próximo concepto, el género, que puede generar confusión, se refiere a la construcción social que hacemos del sexo. Es decir, todos los atributos, los comportamientos y las expectativas que socialmente se tienen sobre hombres y mujeres. Históricamente, el género ha sido construido de manera diferenciada entre hombres y mujeres, esperando cosas distintas de ellos y brindándole acceso a distintos derechos y negándoles otros. Así, el próximo concepto que debemos tener claro es los estereotipos de género, que son estas ideas generalizadas y muy simplistas acerca de lo que es y lo que se espera de un hombre y de una mujer. Históricamente, estos estereotipos han sido utilizados para justificar formas de discriminación y negar el acceso a derechos. Por ejemplo, pensemos por un momento en la idea de que las mujeres quizás somos más sensibles que los hombres o que los hombres naturalmente son más propensos a ser violentos. Esta idea de que las mujeres somos más sensibles ha sido utilizada para justificar el mantener a las mujeres en el espacio privado, cuidando niños, cuidando infancias y cuidando personas mayores, y negándoles el acceso a espacios privados de trabajo. Y así llegamos al último concepto básico, que son los roles de género. Y son precisamente estas funciones sociales que se le asignan a hombres y mujeres, en correspondencia con los estereotipos construidos. Estos estereotipos construidos varían históricamente y también geográficamente. Es decir, lo esperado para un hombre y para una mujer no es lo mismo hoy en día que hace 100 o 200 años, y tampoco es lo mismo acá en Occidente que en otras culturas. Sin embargo, en los roles de género, los estereotipos de género que tenemos actualmente en nuestras sociedades impiden que las mujeres logremos una verdadera equidad de género. Por ejemplo, en este estereotipo de que las mujeres somos más sensibles y está muy asociado a la maternidad, también incide en los roles de género que se nos asignan. Por ejemplo, en cuanto a las carreras universitarias que escogemos hombres y mujeres, y a las mujeres se nos socializa desde la infancia para cuidar a través de juegos, muñecas, cocinas de juguete, al crecer las mujeres son más propensas a escoger carreras universitarias que también estén relacionadas a los cuidados.
Así, si vamos a una escuela de educación integral o educación preescolar en la universidad, encontraremos que la mayoría del estudiantado son mujeres. Y si vamos a una facultad de ingeniería, probablemente la mayoría del estudiantado sean hombres. Esto no solamente incide en la función que cumplimos en la sociedad, sino también en nuestros ingresos. Por eso es súper importante construir la equidad de género y lograr una equidad para todos. Entonces, entrando en materia, ¿qué es la violencia de género? Es una forma de violencia muy específica que normalmente es ejercida de hombres hacia mujeres por no cumplir con estos roles y estereotipos que se esperan de ellos. Incluye también otras formas de discriminación, no solamente las interpersonales, sino formas de violencia sociales como la discriminación o el acoso callejero. Aunque por lo general es vivida por las mujeres, la violencia de género también podría ser vivida por hombres cuyas identidades de género o orientación sexual no sea normativa, es decir, no responda a estos estereotipos y a estos roles que se les asigna a la sociedad. La violencia de género se da en el marco de relaciones de poder desiguales por razones de género. ¿Cómo se estructuran estas relaciones? Mientras más normativas sean nuestras identidades y nuestras orientaciones sexuales, mayor acceso a derechos tendremos y menos propensos o menos vulnerables seremos a formas de discriminación. Así, un hombre blanco heterosexual será mucho menos propenso a sufrir violencias o acosos en la calle que una mujer. Y esta mujer, si asumimos que es cisgénero y heterosexual, será menos propensa a sufrir acoso y discriminación que una mujer lesbiana, y una mujer lesbiana probablemente tenga mayor acceso a derechos que una persona trans o no binaria. Así, esta estructura de poder actualmente, con los roles de género, con los estereotipos de género y con la cultura que tenemos actualmente, se denomina patriarcado. Un concepto un poco más amplio sería el concepto de sistemas de sexo-género que nos permiten ver cómo estas relaciones de poder han ido evolucionando a lo largo de la historia. Sin embargo, es importante destacar que no solamente el género estructura las relaciones de poder y estructura nuestra identidad. Por esto es importante también comprender el concepto de interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Es un concepto propuesto por la abogada y feminista estadounidense Kimberly Crenshaw. Ella tomó el ejemplo de una fábrica de automóviles en Estados Unidos para evidenciar de qué forma nuestro género se intersecta o interactúa con otros elementos de nuestra personalidad, de nuestra identidad. Inicialmente ella propuso las categorías de género y raza para evidenciar cómo no todas las mujeres vivimos los mismos tipos de discriminación y violencia. En esta fábrica de automóviles podíamos observar cómo se contrataban a hombres negros en el área de ensamblaje de los automóviles por tener unas características físicas y una fuerza física que era deseable para la empresa. También podíamos observar cómo en las áreas administrativas y de asistencia se contrataban mujeres blancas para atender al público y para ocupar puestos como secretaria. Sin embargo, en esta empresa no existían las mujeres negras. Y así podemos ver cómo hay una forma de discriminación muy específica hacia este grupo de la población. Sin un enfoque interseccional, sin este tipo de análisis, no podríamos decir que esta fábrica de automóviles era ni racista ni sexista. Pero un análisis interseccional nos permite ver cómo las mujeres negras están fuera de este campo laboral y son discriminadas. Así es importante que hagamos un análisis de cómo nuestra raza, nuestro género y otras categorías que se han ido sumando a medida que este concepto ha evolucionado interactúan en las formas de violencia que podemos vivir y los recursos que tenemos para enfrentarlas. Es importante decir que aunque todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas podemos ser vulnerables a vivir violencia en el espacio público, en el espacio privado, en nuestra familia o en el trabajo, no todas tendremos ni el mismo nivel de riesgo ni los mismos recursos para hacer frente a esta situación. Para verlo un poco más claro, podemos usar algunos ejemplos. Vemos el ejemplo de Cristina. Cristina es una mujer racializada que emigró de forma legal a España haciendo un máster y está sufriendo acoso por parte de un profesor.
Como no tiene a su familia cerca, intentó hablar con una compañera de estudios e explicarle la situación que está viviendo. Sin embargo, ella no le creyó y le dijo que era imposible que un profesor se fijara en una negra como ella. Cristina no sabe a quién acudir, ya que no tiene más apoyo. Podemos ver en este círculo cómo mientras más normativa es la identidad de una mujer, tiene más poder, que es el área azul que podemos ver en la presentación. Mientras menos normativa sea su identidad, tendrá menos poder, que son las áreas blancas que vemos. Aunque Cristina es una mujer que emigró legalmente, que tiene un alto nivel académico, que es una mujer joven, que son factores protectores, el no tener a su familia cerca, el ser una mujer racializada, la pusieron en riesgo de esta forma de violencia. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo Valeria, que es una adolescente de 16 años, es una adolescente con altas capacidades, que ha sido diagnosticada dentro del espectro autista y con un gran interés en las áreas de programación, robótica e informática. Tiene unos padres que la apoyan y que le han brindado una educación maravillosa, le han dado acceso a cursos de formación para que desarrolle su talento. Sin embargo, en estas clases conoció a un hombre mayor que se ha interesado por ella y que le ha ofrecido en múltiples ocasiones escapar con ella. Afortunadamente, la relación de Valeria y su mamá es muy cercana y ella le contó lo que estaba ocurriendo y su mamá tomó cartas en el asunto. Habló con la dirección del programa de formación y lograron expulsar al agresor. Acá vemos cómo la neurodivergencia, la edad por ser un adolescente y el género son factores de riesgo para Valeria, para vivir violencia. Pero la presencia de una relación cercana con su familia, el nivel académico y la clase social de su familia son factores protectores que les permitieron tomar medidas de prevención y evitar que la violencia escalara. Ahora vemos el caso de Ana. Ana es una mujer merideña, pero vive en Apure, junto a su pareja. Ana no tiene un sistema de apoyo, dado que el padre nunca estuvo presente, su mamá murió cuando ella era muy joven, y no tiene hermanos o hermanas. Cuando inició con su pareja, él le aseguró que no le faltaría nada, que él sería a cargo de lo económico y le invitó a mudarse con él a Apure. Ahora, ya que se mudó con él, no le permite trabajar, le niega los recursos económicos y como la hacienda donde viven queda muy alejada, no tiene cómo pedir ayuda. Acá vemos que Ana tiene algunos factores protectores, como que no tiene discapacidad, está en un estado serológico negativo, es una mujer joven también y una mujer heterosexual, lo cual evita otro tipo de discriminaciones. Sin embargo, al no tener ni un sistema de apoyo, ni recursos económicos y un nivel académico bajo, hace que sea muy difícil salir de la situación en la que está. En este caso, Ana necesitaría que algún actor social, como una organización civil o algún vecino o algún personal médico en algún centro de salud, se interese por ella y le ayude, le brinde las herramientas para salir de esa situación. Entonces, la violencia de género se expresa de maneras distintas de acuerdo al contexto, a las características y a los recursos que tiene cada víctima y además de las características de cada agresor. Solamente un enfoque interseccional nos permitiría ver todos estos elementos y son súper importantes para poder brindar acompañamiento a las personas que están en violencia de género. Es importante también que comprendamos cómo funciona el ciclo de la violencia. ¿Por qué? Cuando una persona está viviendo una situación de violencia de género, escuchamos algunos comentarios que responsabilizan a la víctima por la situación en la que está. Comentarios como que escogieron mal a su pareja o que se quedan en esa relación por ser masoquista. Pero en realidad, la violencia de género suele empezar de formas muy sutiles, con comportamientos que son naturalizados socialmente y que va escalando progresivamente a medida que el autoestima y la capacidad de toma de decisiones de esa persona también va en merma. Por esto es importante conocer el ciclo de la violencia para identificarla en sus etapas más tempranas y poder ponerle un alto. Esta herramienta que vemos en pantalla es el violentómetro, una herramienta desarrollada por el UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, y el Ministerio de la Mujer. Es una herramienta que nos ayuda a ver de forma gráfica cuáles son las formas de violencia más sutiles y cómo van escalando a otras formas de violencia más graves. Algunas de las formas más sutiles están incluso
no solamente naturalizada, sino romantizada y se perciben como algo deseable. Por ejemplo, los celos y el control son algo que se muestran como algo deseable en novelas e incluso cuentos infantiles. Pensemos en el cuento de La Bella y la Bestia, en el que la bestia secuestra a la princesa, se la lleva a un castillo y ella finalmente termina enamorada de él. Lamentablemente en la vida real las bestias no se convierten en príncipes, sino que suele ser al revés. Los príncipes terminan convirtiéndose en bestias. Así, es importante identificarla en el noviazgo porque el noviazgo es una etapa de relaciones para conocerse, para conocer cómo la otra persona es su personalidad, cómo gestiona el conflicto, cómo gestiona sus emociones y ver si hay compatibilidad en los planes de vida de ambas personas. Si no identificamos estas formas de violencias tempranas, suelen escalar progresivamente hasta formas de violencia más graves como la violencia física, la violencia sexual e incluso el feminicidio. El ciclo de la violencia tiene 3 etapas fundamentales. Los primeros estallidos de violencia suelen ser muy sutiles, como celos o chistes sobre el cuerpo de la otra persona, comentarios despectivos, incluso la ley del hielo, es decir, no hablarle a la otra persona o ignorarla deliberadamente. Ante las primeras formas de violencia, las primeras manifestaciones de violencia, las víctimas suelen oponer resistencia, es decir, decirles esto no te lo permito, no acepto esto en nuestra relación, y entonces se pasa a la siguiente fase, que es la reconciliación o la luna de miel. Esta etapa en la que el agresor muestra arrepentimiento, pide perdón y asegura que el hecho de violencia no ocurrirá nuevamente. Si la persona que está en esa relación accede a continuar con el vínculo, confiando en su pareja, se pasa a la siguiente etapa, que es la acumulación de tensión. Es decir, una vez que ha perdonado a la persona, comienzan otra vez a acumularse las tensiones en la relación, a manifestarse comentarios, a manifestarse chistes, hasta que ocurre un nuevo estallido de violencia que suele ser peor que el anterior. Es decir, si la primera vez fue un chiste o un grito, probablemente el próximo estallido de violencia sea un empujón o un golpe. ¿De qué forma incide la violencia de género en la sexualidad? Entendiendo la sexualidad desde un concepto amplio, la violencia puede afectar nuestra autoestima, puede afectar la percepción sobre nosotras mismas, puede afectar la relación con nuestros cuerpos e incluso nuestro plan de vida. Por ejemplo, una mujer que está en una relación de violencia y que recibe constantemente comentarios negativos sobre su cuerpo, pudiese desarrollar incluso un trastorno de alimentación. Es un factor de riesgo para este tipo de trastornos. Y en cuanto a las relaciones físicas, específicamente se pueden incurrir en prácticas de riesgo sexual que pudiesen traer consecuencias negativas no deseables para las personas involucradas en la relación. ¿Cuáles son estas conductas de riesgos? Entonces, ¿cuáles son estas conductas de riesgo en la sexualidad? Son cualquier acción que pueda generar consecuencias biopsicosociales negativas para las personas que la ejercen. Estas conductas de riesgo pudiesen darse por desconocimiento o por ideas distorsionadas de la sexualidad. Muchas veces estas ideas distorsionadas de la sexualidad están asociadas a los roles y estereotipos de género. Por ejemplo, pensemos en la idea de que cuando una mujer dice que no, en realidad está haciéndose desear o haciéndosela difícil. Así, lo esperable en ese caso sería que el hombre insista una y otra vez para conquistar a la mujer. Sin embargo, es importante tener claro el concepto de consentimiento y entender que cuando una mujer dice que no, en realidad significa no. También en otros entornos sociales se tiene muy normalizado que tener relaciones sexuales es una obligación del matrimonio o de la relación de pareja. Sin embargo, mantener relaciones sin desearlo en realidad es una forma de abuso sexual. Algunas de estas prácticas sexuales de riesgo pudiesen ser mantener sexo sin protección contra embarazos o infecciones de transmisión sexual.
Esta práctica de riesgo pudiese estar asociada a una idea de la masculinidad en la que protegerse es una señal de debilidad. Tener múltiples parejas sexuales, también asociada quizás a algunas formas de masculinidad normativas, en las que mientras más parejas sexuales se tengan, más se reafirma la masculinidad. El envío de imágenes sexuales por medios digitales también es una práctica sexual de riesgo, aunque no tiene consecuencias biológicas, porque no puede generar un embarazo o la transmisión de algún virus, sí puede tener serias implicaciones para la salud mental de las mujeres cuando se difunden imágenes sin consentimiento. Cualquier práctica sexual sin consentimiento es una práctica de riesgo. ¿Pero qué es el consentimiento? El consentimiento es un elemento clave para tener cualquier tipo de vínculo o de relación saludable. En el ámbito sexual se refiere a acuerdos explícitos de la pareja sobre qué prácticas son aceptables y cuáles no. El consentimiento, para ser real, tiene varias características. Uno, es voluntario y sin coerción. Por ejemplo, cuando se insiste una y otra vez para dar una prueba de amor o para mantener relaciones sexuales o para dar un beso, en realidad la persona está siendo coercionada y si accede no está dando consentimiento, sino que está cediendo ante una presión. Debe ser informado. Si sientes que hay algún aspecto de tu personalidad o de tu vida que debes esconder para que la persona de tu interés acceda a estar contigo, probablemente estás violentando el derecho de esa persona a dar un consentimiento real. El consentimiento también es específico, es decir, cada práctica sexual debe tener un consentimiento para ese tipo de interacción. El acceder a dar un beso no implica que la persona esté accediendo a tener relaciones sexuales. Y que la persona acceda a tener relaciones sexuales implica que está accediendo bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, hacerlo con protección o a hacerlo en algún lugar determinado, con o sin alcohol. Además, el consentimiento debe ser revocable. Es decir, el haber tenido relaciones sexuales en el pasado no implica automáticamente que la persona accederá en el futuro. E incluso dentro de una relación sexual, la persona puede arrepentirse, revocar el consentimiento en cualquier momento sin obtener ninguna consecuencia negativa ni ningún reproche. Recuerda además que el autocuidado es parte importante de la sexualidad. El realizarte pruebas constantes y periódicas sobre VIH y otro tipo de infecciones y mantener un correcto control médico de tu salud es parte importante para brindarte a ti y a tu pareja la oportunidad de dar un consentimiento informado. Ahora, ¿qué hacer si estoy en una situación de violencia o si alguien que yo conozca está en una situación de violencia? El ordenamiento jurídico venezolano es uno de los más completos de nuestra región. Ha pasado por 2 reformas y actualmente contempla 25 tipos de violencia. Aunque aún hay algunos tipos de violencia que quisiéramos que se sumaran, como la violencia vicaria, que aún no está contemplada, o el acoso callejero, que es una forma muy específica de violencia que solemos vivir las mujeres en el espacio público, sí contempla formas de violencia muy comunes, como la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, el acoso y, la más grave de todas, el femicidio. ¿Qué debo saber sobre el proceso de denuncia? ¿Dónde puedo denunciar? La ley establece cuáles son los órganos de recepción de denuncia. Estos son el Ministerio Público, Juzgado de Paz, prefecturas y jefaturas civiles, todos los órganos policiales, es decir, Policía Municipal, Policía Estatal y Policía Nacional, órganos de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y los tribunales. Es importante destacar que ningún órgano de recepción de denuncias puede negarse a tomar la denuncia de una persona. No pueden argumentar cosas como que el relato no se refiere a un tipo de denuncia porque no son órganos de investigación. Su deber es recibir la denuncia y
remitirlo al órgano de investigación como Ministerio Público o el CICPC. Si se negasen a recibir una denuncia, es importante saber que eso implicaría violencia institucional, que es otra de las formas de violencia contempladas en la ley. ¿Qué necesito para denunciar? Algunas personas creen que deben tener el acompañamiento de un abogado para poder hacer una denuncia ante un órgano público. Sin embargo, para denunciar solamente necesitamos acudir al órgano de recepción de denuncias con nuestro relato, bien sea oral o escrito. El órgano receptor de denuncia está en la obligación de facilitar todos los mecanismos y los recursos necesarios para que las personas con discapacidad también puedan ser atendidas. Es decir, deben tener intérpretes de señas o métodos escritos en braille. ¿Qué pasa luego de que pongo una denuncia? Primero, debemos entender que hay dos formas en las que se puede tomar la denuncia. Está el proceso en flagrancia, es decir, cuando la persona es detenida en el momento de la violencia o dentro de las primeras 12 horas luego del hecho de violencia. La otra forma de recepcionar la denuncia es por el proceso ordinario, que es cuando han pasado más de 12 horas luego del hecho de violencia o cuando son formas de violencia continuadas como la violencia psicológica, la violencia patrimonial o la violencia física continuada. Luego de recepcionar la denuncia, el órgano que la recibe debe imponer medidas de protección para la víctima. Estas medidas de protección están establecidas en el artículo 106 de la ley e incluyen la prohibición de acercamiento por parte del victimario hacia la víctima, incluyen la salida del victimario del hogar, también la reincorporación de la mujer víctima a su hogar cuando ésta hubiese salido para salvaguardar su seguridad e incluso imponer que el agresor otorgue o facilite los medios económicos para la mujer cuando ésta no los tenga. Muchas de estas medidas de protección no son conocidas por la mayoría de las personas, por lo que es importante que revisemos la ley y conozcamos cuáles son nuestros derechos y qué podemos pedirle a los órganos del Estado para sentirnos seguros. Luego de imponer las medidas de protección, es importante que se abra un proceso de investigación. En el momento de poner la denuncia podemos llevar los medios probatorios que tengamos, como mensajes de texto, mensajes de voz o fotografías que ayuden a respaldar los hechos que estamos relatando. Sin embargo, es el órgano de investigación correspondiente el que debe recopilar todas las pruebas para sustentar el caso e imputar al agresor el tipo de delitos que considere la Fiscalía. ¿Qué hacer si estoy en una situación de violencia? Si estás en una situación de violencia, quiero que sepas que lo primero es que no es tu culpa. Como vimos en el ciclo de violencia, es muy difícil identificar las primeras formas de violencia y muy difícil frenarlas una vez que estamos involucradas emocionalmente. Sin embargo, es importante acudir a nuestra red de apoyo. Si sentimos que no tenemos una red de apoyo propia, como nuestra familia porque nos sentimos juzgados o nuestros amigos porque han dejado de hablarnos, que es una de las primeras formas de violencia también, el alejarnos de nuestro círculo cercano, es importante saber que siempre habrá alguien dispuesto a brindarte una mano. Existen organizaciones civiles, existen también profesionales de salud sensibilizados que estarán dispuestos a brindarte información para salir de la situación en la que te encuentras. Es importante que documentes cualquier forma de violencia que estés viviendo. Si puedes guardar fotografías, mensajes de texto, notas de voz, que luego puedes utilizar con evidencia en caso de que necesites denunciar, es importante realizarlo. No solamente en tu equipo celular, sino respaldarlo en un drive, una nube, un pendrive o el teléfono de alguien cercano. Debes priorizar tu salud mental y tu seguridad. Piensa por un momento lo mucho que deseas recuperar la paz, vivir en tranquilidad.
vivir sin sentirte que estás sobreviviendo. Esto es posible. Con ayuda puedes salir de la situación en la que estás y volver a vivir en tranquilidad. Y accionar. No siempre salir de una relación de violencia implica denunciar, pero sí implica tomar decisiones. Mudarte, cambiar de entorno, pedir ayuda o denunciar son algunas de las cosas que puedes hacer para cambiar la situación en la que estás. ¿Y qué hago si alguien que conozco está en una situación de violencia? Es importante brindar una escucha atenta, activa y sin juzgar. Si juzgamos a la persona que nos está relatando lo que está viviendo, si le hacemos comentarios como ¿por qué no sales de ahí? No seas boba, no seas masoquista, esta persona probablemente dejará de contarnos la situación en la que está y no podremos ayudarla. Es importante hacerle saber que la entendemos y que estamos allí para ayudarla en lo que ella nos permita. Si sentimos que no tenemos las herramientas suficientes para ayudarle, es importante ser puente para que acceda a esos servicios. Servicios psicológicos, psicosociales o jurídicos son importantes para tomar acciones de manera informada. No debemos presionar a la persona para que tome decisiones, ni presionarla para salir de su hogar o presionarla para denunciar. Finalmente, las consecuencias de las decisiones que tome las vivirá esa persona y no nosotros. Por eso nuestro rol es solo acompañar. Sin embargo, esto también tiene una excepción. Si sabemos que una persona está en riesgo de vida o que su integridad física está en riesgo o hay niños y niñas y adolescentes involucrados, no solamente tenemos el derecho de denunciar, sino el deber de acuerdo al ordenamiento jurídico venezolano. La violencia de género y la violencia de niños, niñas y adolescentes es un delito de interés público. Por lo tanto, cualquier persona que esté en conocimiento de una situación como esta tiene el deber de denunciar, incluso de forma anónima. Prevenir la violencia es responsabilidad de todos. Te invito a tomar acciones tú también.